Comprar un iPhone Series 16 hoy podría ser un error, y después de 10 meses con el 16 Pro Max te voy a explicar por qué. Con eso dicho, en esta review a largo plazo quiero contarte qué realmente funciona, qué no tanto y si sigue siendo ese Pro Max que Apple promete. Hey, yo soy Ei, bienvenidos a un nuevo video. Pero Ei, ¿por qué dices que podría ser un error? Estamos a literal días del lanzamiento del iPhone Series 17. Justo por eso, después de casi un año con el 16 Pro Max, te puedo contar si aún tiene sentido en este momento. Ahora, mi experiencia con mi iPhone ha sido en la mayoría de los aspectos fantástica, pero también, después de 10 meses, han salido a la luz detalles con los que Apple se quedó corto o simplemente considero que sobrevendió. Si hay un área donde Apple sigue brillando, la cámara del 16 Pro Max es el ejemplo claro. Su sistema fotográfico sorprende por la consistencia que muy pocos smartphones logran. Esta ha sido mi primera experiencia tomando fotos en formato RAW. Y sí, tengo que recalcar que tener en mi bolsillo una cámara con estas capacidades ha sido un verdadero game changer. Y no solo lo digo como creadora de contenido. Es decir, es 2025. Tomamos fotos para todo. Viajes, familias, comida, nuestra familia peluda y hasta en los momentos más random que podamos imaginar. Por eso, tener una cámara de este nivel actualmente es indispensable. Piensa en RAW como un archivo maestro. Te da la información para editar al máximo, pero también pesa muchísimo. El formato estándar, en cambio, ya está optimizado y en la práctica te da casi los mismos resultados, sobre todo si lo que harás es compartir en redes sociales. Así que a menos que quieras exprimir cada detalle en postproducción, no es necesario disparar siempre en RAW. Y si la cámara en foto sorprende, en video es donde realmente muestra su músculo. La calidad es impresionante, colores vibrantes, buen manejo de la luz y una apertura que permite grabar con mucho más confianza en distintos escenarios. Y para los que buscan ir un paso más allá, también existe el formato log, que podríamos decir es el equivalente en video al RAW en fotografía. Más flexibilidad para edición, pero también con ciertos compromisos. El control de cámara fue algo nuevo en este iPhone, función que a mí me ha servido o que he utilizado principalmente para abrir la cámara. Nada más, nada menos. Eventualmente mi cerebro reemplazó el deslizar hacia la izquierda por este nuevo botón. De hecho, las funciones pueden llegar a ser bastante frustrantes. Sigo presionándolas sin querer y activando cosas que en ese momento no necesito o que no es mi intención. Al menos espero que Apple mejore la sensibilidad o que a lo mejor nos deje desactivar las funciones táctiles y tener la opción de que solo sea un botón de abrir y capturar. Que si pienso que este botón es probablemente uno de los mayores flops de Apple, creo que sí. Justo como le pasó al Touch Bar en las MacBooks, pero que si lo voy a dejar de usar o he perdido la esperanza de que Apple lo mejore en un futuro, creo que no. Aunque rumores recientes mencionan que Apple podría o quitar definitivamente este control o simplificar sus componentes para reducir costos, tan pronto como en el iPhone Series 18. Sinceramente, 10 meses después yo aún tengo sentimientos encontrados con este control. ¿No te pasa que ves una función en la presentación y piensas, seguro la voy a usar todo el tiempo? Pero luego en la práctica resulta diferente? Eso me pasó con los estilos fotográficos, principalmente porque mi app de cabecera para editar es Lightroom. Aún así, hay momentos en los que no quiero complicarme y prefiero una foto lista al instante con un look integrado en la cámara. Para ese tipo de situaciones, creo que los estilos fotográficos son más que perfectos para un uso casual. Hablemos de algo que define la experiencia con cualquier iPhone, la batería. Hasta hace una semana mi salud estaba en 100% y yo bien emocionada quería contárselos en este video, pero hace unos días me desperté con 99%. ¿Grave? Para nada. De hecho, me duró 10 meses en 100%, algo que jamás me había pasado con otro modelo. Mi uso diario es de 3 a 5 horas y aún así rara vez termino el día por debajo del 50 a 60%. En mi opinión, eso es más que positivo. ¿Que cómo lo logré? Pro tip. Limita tu carga. De acuerdo a mi uso, yo la limité al 90%. Esa ha sido la clave para mantener la salud de mi batería como campeona. Eso y evitar que mi iPhone se sobrecaliente. ¿No tienes esta función? No te preocupes, puedes hacerlo manual. Crea un atajo que te avise cuando tu iPhone llegue al porcentaje que tú decidas. Y ya que hablamos de números, el iPhone 16 Pro Max no solo es grande, es oficialmente el iPhone más grande que Apple ha hecho hasta ahora. Y eso ya dice bastante. Con sus 6.9 pulgadas, la experiencia visual cambia por completo. Los colores, la nitidez, todo se siente mucho más inmersivo. Y mira que yo nunca fui de ver películas o videos en el iPhone, ni siquiera en el 11 Pro Max. Pero ahora, con este aumento que puede parecer mínimo en papel, me siento mucho más cómoda viendo contenido directamente aquí.
creo que si hay algo que le falta a esta pantalla para un iPhone que se hace llamar Pro, es un acabado antirreflejos. Los reflejos son brutales. A veces no puedes ni disfrutar de todo lo bueno que sí tiene porque todo lo que ves es tu cara o lo que está a tu alrededor. Siendo 2025, siento que es algo que Apple ya debería haber resuelto, al menos para estos modelos de gama alta. Mi iPhone nunca se me ha caído, así que golpes no tiene, pero he leído muchísimo que la pantalla del 16 Pro no es tan resistente a rayones. Sinceramente, no sé a qué se deba, pero en mi caso, la mía ha aguantado increíble. Y eso que, siendo honesta, el 90% del tiempo lo dejo boca abajo. A veces sí le pongo algo debajo para protegerlo, pero no siempre se puede. Aún así, sigue intacta, sin mica ni nada. Eso sí pienso comprarle un protector de pantalla, pero por una u otra razón nunca lo hago. Y aquí está, todavía perfecta. De todos modos, por favor no seas como yo y ponle una mica y una funda a tu iPhone. Fundas tengo varias, pero desde que tengo esta de muff de cuero vegano que me gusta mucho, no siento la necesidad de cambiarla. Si ya tienes este iPhone, créeme, iOS 26 es lo que realmente deberías estar esperando. Liquid Glass es hermoso, dinámico, fresco, diferente. Es justo esa chispa que uno espera cuando Apple hace algo nuevo. No me dan ganas ya ni de hablar de iOS 18. Lado a lado se siente plano y aburrido. En mi caso, decidí no instalar la beta en mi 16 Pro Max. Tengo aquí mis aplicaciones de banco y la salud de la batería está casi que intacta, así que no quise arriesgar nada. Eso sí, cada que lo veo en mi 11 Pro Max solo puedo imaginar cómo se verá en esta pantalla hermosa. Pero lo logré, chicos, resistí todos estos meses, mi fuerza de voluntad ganó. Lo bueno es que ya estamos a nada de que Apple lance la versión oficial, y cuando eso pase, obvio tú y yo vamos a tener una charla. Mientras tanto, yo tengo una review fantástica de iOS 26, que te recomiendo ver después de este video. Y ojo, porque también se viene un especial con novedades exclusivas para los modelos nuevos. Así que suscríbete porque bueno, septiembre, octubre, otoño, ya sabes, temporada tech en su punto. En cuanto a rendimiento, todo ha sido súper rápido en este iPhone, como en teoría debería de ser. En general creo que los productos de Apple son lo mejor en performance, aún después de un año o incluso mucho más. En mi workflow, la edición y exportación de archivos en Lightroom es veloz. De repente edito videos cortos espontáneos y stories en CapCut y la interfaz no puede ser más fluida. Y eso es otra cosa que me encanta de iPhone. Todo está increíblemente optimizado para que el rendimiento sea simplemente excepcional y eficiente, desde iOS hasta cualquier aplicación en la App Store. Algo que he experimentado ya desde hace algunos meses es el iPhone sobrecalentándose o aumentando su temperatura por literal nada. Y yo sé que ha sido primavera y verano, el calor es a veces inaguantable, estar usando el iPhone o peor, grabando con él en exteriores es como tener un pan tostado recién salido en las manos. Y lo entiendo, creo, pero el iPhone incluso se calienta en espacios interiores. Si he logrado mantener la buena salud de mi batería es porque cuando se empieza a sobrecalentar, paro lo que estoy haciendo y lo dejo enfriar. Lo cual resulta también malo porque de hecho eso termina impactando en el rendimiento y en la experiencia en general. Algo curioso es que casi nunca pienso en las bocinas de mi iPhone hasta que las uso, ya sea poniendo música mientras cocino, viendo un video rápido o editando sin audífonos. Siempre me sorprende lo bien que suenan, y cuando el contenido está en Dolby Atmos, la experiencia sube todavía un nivel más. El volumen también es bastante bueno en exteriores. Conclusión, ¿vale la pena aún o debes esperar? ¡Oh, se me olvidaba! Apple Intelligence. ¿Recuerdan esta parte? Que Apple se quedó corto o simplemente considero que sobrevendió. De todas las cosas que Apple probablemente sobrevendió, Apple Intelligence es la reina. ¿Es bueno tenerlo? Sí. ¿Es game changer? No. Al menos no aún. ¿No te pasa que ves algún producto random, tal vez en algún lugar random también, y quieres saber más de ese producto? Modelo, marca, características, en dónde comprarlo, etcétera. Visual Intelligence es una de las funciones que más utilizo. Y no me malinterpretes, no es como que la uso diario, ni siquiera cada 3 días. Genmoji es otra función que he disfrutado, aunque sinceramente todavía es bastante básica. Si no me equivoco, esto está por mejorar con iOS 26. Y eso es todo. Para todo lo demás, prefiero utilizar ChatGPT en su app individual. Así que después de 10 meses, ¿qué es lo que pienso de mi 16 Pro Max? Mi experiencia ha sido inmejorable. Este iPhone no solo me ha hecho disfrutar más de la fotografía, también me ha animado a hacer tareas que antes prefería dejarle a la Mac. Como mencioné, la optimización con aplicaciones nativas y de terceros es insuperable, y cuando lo sumas a todo el ecosistema Apple, la experiencia se multiplica y no queda mucho que pensar. ¿Vale la pena hoy en día? Con un producto así de sólido es difícil no recomendarlo, a menos que se esté a nada de un nuevo lanzamiento.
Y aun si no planeas tener el iPhone del año, creo que vale la pena esperar unos días. Puede que el próximo traiga justo esas funciones que para ti hagan la diferencia. Y si no, probablemente veamos descuentos atractivos en estos modelos Series 16 en tiendas de retail. Y si quieres dar el salto al mundo Pro Max pero tu presupuesto no llega al 16, ojo con el 15 Pro Max. También tiene Apple Intelligence, RA, Log, USB-C, el botón de acción, prácticamente idéntico en diseño, con las únicas diferencias en el chip y en el control de cámara. Hay momentos en los que podríamos pensar, Apple se ha vuelto muy aburrido. Y lo entiendo, a veces parece así. La realidad es que actualmente la innovación en los smartphones es cada vez más lenta. Solo nos falta que el iPhone sea transparente o algo así. Así que déjame en los comentarios qué vas a hacer. Si ya tienes este iPhone, si te esperarás o si vienes del futuro y ya fue presentado el iPhone 17, ¿qué te pareció? ¿Vale la pena o no? Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte que se viene mucho contenido tech interesante. Gracias por ver mi video, nos vemos en el próximo. Te mando saludos y ¡chao!